Continuando con con la clase anterior, hoy tenemos que ya hacer un ejemplo sobre la forma de diseñar una base de datos geográfica. Para esto vamos a tomar un ejemplo el cual a seguir, en el cual se nos presenta como objetivo poder realizar una base de datos con datos de ejemplo de una ciudad de Redlands, California, y que nos llamaron a hacer el trabajo contratados como consultores. La primera tarea, que es básicamente la frecuencia con la que uno debe visitar para obtener los requerimientos, que es parte inicial del inicio de un proyecto de diseño de base de datos, ya fue evaluada. Los resultados, trabajaremos sobre esos resultados. Lo que se quiere decir en esta primera parte es que se utilizarán los datos del resultado para proponer un diseño conceptual y lógico de la base de datos. Como dato solamente, esa parte del diseño de la base de datos, o perdón, de los requerimientos, lo realizan especialistas en tecnologías de la información, obviamente relacionados con gente del rubro, porque se trata de ubicaciones geográficas, ¿no? Entonces, ya se recabaron la mayoría de los requerimientos. Ahora hay que desarrollar el modelo conceptual y como producto final va a estar el desarrollo del diseño lógico. Si bien estamos haciendo un ejemplo de prototipo, obviamente que hay mucho más detalle a veces en el diseño, pero vale como experiencia dentro del desarrollo de esta materia, ¿no? Los requerimientos, en todo caso, de la ciudad de Redlands tiene como objetivo, ya se plantea el objetivo, es que nosotros podamos, a través de la ubicación o de la información geográfica, poder cumplir una gran cantidad de funciones de planificación y gestión, que es básicamente uno de los grandes fuertes del diseño de una base de datos. Algunos ejemplos van desde el diseño de rutas para la colección de basura hasta la distribución de los delitos cometidos en la ciudad. El sistema se llamará REGIS y que centralizará la información de forma estandarizada para poder crear, gestionar y distribuir datos espaciales como no espaciales en las diferentes dependencias de la ciudad. Utilizando este sistema REGIS, las diferentes dependencias obviamente van a mejorar, van a incrementar la eficiencia de sus operaciones y van a limitar la existencia de las tareas duplicadas o redundantes. Y se va a mejorar obviamente la comunicación entre los departamentos porque todos ellos estarán trabajando en una misma base de datos. La siguiente evaluación de requerimientos lista las metas del registro, es decir, han habido participantes, obviamente, que son 4 de ellos los principales en la ciudad, que formaron parte de la captura de las necesidades. Estos son el Departamento de Calidad Ambiental, Departamento de Policía, Departamento de Trabajos Públicos, Departamento de Planificación y Desarrollo Económico. Las tareas geográficas, por su naturaleza obviamente del proyecto, son las siguientes. Se ha tratado de simplificar esto en el 2.1, Departamento de Calidad Ambiental, que se realizarán trámites de procesos de permisos ambientales, gestiones de incidentes de materiales peligrosos. Dependencia de Policía Urbana, asignación de recursos, ubicación de subestaciones, análisis de la tendencia de la criminalidad. Para el Departamento de Trabajos Públicos se hará la construcción y mantenimiento de vías, operación de mantenimiento de rellenos sanitarios y las rutas de colección de basura. Para el Departamento de Planificación y Desarrollo Económico se realizarán los procesos o tareas de cumplimiento del Código de Construcción, ubicación y evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo y la planificación del uso de la tierra. La mayoría de estas tareas o procesos citados requieren de la interacción de diferentes departamentos, lo cual puede incluir el intercambio de información y la participación en los procesos formales de la revisión. No nos olvidemos que nos dice que son tareas o procesos simplemente, ¿no? Ahora, los datos que van a formar parte del desarrollo de estos procesos o tareas
considerando que las tareas son espaciales y las más importantes y comunes generalmente se realizan en diferentes dependencias, eh, estos deben formar parte de la red REGIS. Entonces, aquellas tareas espaciales más importantes son las siguientes: información demográfica y límites censales, límites de las propiedades, zonificación del uso del suelo, redes de calles, ubicación de las vías férreas, ubicación de los servicios de emergencia y zonificación de la criminalidad, además de la ubicación de materiales y de materiales peligrosos. Si nosotros observamos y hacemos reflejo a la teoría anterior que habíamos visto en el tema 1, ya estamos nosotros aquí identificando cuáles son las informaciones geográficas, en todo caso, más o menos identificando cuáles son las capas temáticas que van a formar parte de nuestro registro. Eso significa que ya estamos conceptualizando el modelo. Entonces ya estamos definiendo qué capas son ejemplos que van a formar parte del registro. Pero ya nos falta un poquito para definir exactamente el modelo conceptual y luego vamos a hablar sobre el modelo lógico. Ahora estamos hablando de las tareas que son aplicaciones de sistemas. Vamos a hablar de qué software sí vamos a utilizar para este proyecto, etc. Vamos a hablar de los estudios piloto. Bueno, para asegurarse que el sistema REGIS cumple las metas propuestas, es importante plantear un proyecto piloto para cada uno de los departamentos. Por ejemplo, para la calidad ambiental, determinar si existe una relación entre el nivel de ingreso del hogar y la proximidad a los lugares que se manipulan los materiales peligrosos, obviamente, ¿no? Para esto se tienen que hacer las siguientes tareas: áreas de influencia de 1000 metros alrededor de los establecimientos que manipulen los materiales peligrosos, y por último el ingreso medio de los hogares. Para el departamento de la policía, vamos a determinar obviamente dónde vamos a colocar una subestación, y para eso los criterios que debemos de evaluar son en el borde o dentro de la zona de alta criminalidad. Esas son las condicionales, y la zonificación para el uso comercial o industrial liviana. Además que tienen que estar a una distancia de 1 kilómetro de la siguiente estación policial para que no sobrepongan funciones. El Departamento de Planificación y Desarrollo Económico, vamos a identificar potenciales sitios para poder instalar diferentes parques de diversiones que cumplan con los siguientes requisitos, por decir: a una distancia no mayor de 50 metros, el uso agrícola dentro de las cuadras del censo, a menos de 1 kilómetro de la ruta histórica de redundancia. Si nosotros estamos observando acá, ya estamos considerando algunas condicionales que debemos de colocarla dentro de nuestro modelo conceptual. Pero ya cuando estamos por desarrollar esta tabla, vamos a decir que los requerimientos, toda esa evaluación de los requerimientos ya está arrojando resultados. Nos permite identificar las capas de datos posibles que pueden formar parte de nuestra registro. Entonces, cada capa que nosotros seleccionemos, debemos ajustarla a las necesidades del cliente. Para realizar esta tarea, nosotros debemos de pensar que los datos van a ser usados en cada departamento. Para ello, se plantean las capas de datos que supuestamente vamos a necesitar y debemos definir qué tipo de entidad, cuál va a ser su entidad geométrica que va a recibir esta capa de datos. Por ejemplo, en los segmentos censales, obviamente que van a ser los polígonos, son considerados como manzanas censales. Las propiedades o parcelas son polígonos. La zonificación podría ser un polígono. El uso del suelo también podría ser un polígono. Los sitios con materiales peligrosos son puntos. La ubicación de estaciones de policía y de bomberos, también puntos. Las vías de ferrocarril, esas sí son arcos o líneas. Las calles también son arcos o líneas. Y la capa de criminalidad, que son áreas, son polígonos. Como llamo, entonces aquí estamos identificando las clases que nosotros las capas de datos que vamos a tener. Por lo tanto, ya estamos definiendo nuestro modelo conceptual, porque ya comprendimos cuál es el propósito del proyecto y qué datos van a intervenir para aportar los resultados que esperamos. Ya cuando empezamos a hablar de atributos, estamos pasando ya a hacer el diseño lógico, porque el diseño lógico ya es
el paso previo para ir a crear ya las tablas propiamente, o las tablas o las clases propiamente dichas en el software que nosotros hemos decidido crearlo. Para eso se empiezan a identificar los atributos, y los atributos son muy importantes saber identificarlo porque es la información que va a guardar nuestra capa de datos para que pueda obtener los resultados que precisamos en nuestros objetivos. Para eso es muy importante definir claro cuáles son las propiedades, o atributos que van a formar nuestra base de datos, porque cuando viajemos a campo, o hagamos trabajo de campo, o recolectemos información digital, esa información debe de ser registrada en cada una de las capas de datos. Ahora vamos a empezar a organizar los datos, las capas de datos. Si bien nosotros hemos analizado de manera previa cuáles son las capas que deberían formar parte de ellos, también existe la teoría de poder unificar esas capas de datos, y esa unificación o la conjunción de esos datos está en función al tipo de geometría. Para eso es que están estas dos preguntas. Dice, ¿cuál o cuáles de las capas podrían combinarse? Dice, se combinan de acuerdo al tipo de geometría. Por ejemplo, la policía, la estación de bomberos pueden convertirse en las emergency facilities. Las zonas, emergencia, son entidades de emergencia, digamos. La zonificación y el uso de suelo pueden convertirse en las parcelas. ¿Por qué pueden convertirse en las parcelas? Porque la zonificación y el uso de suelo pueden ser unos atributos, pueden formar parte de los atributos. Y lo mismo en la anterior, la policía y estaciones de bomberos. ¿Quiénes van a decir quiénes son policía y quiénes son bomberos? Son ubicaciones, son puntos, pero mediante un atributo podemos distinguirlos, cuál es policía y cuál es una estación de bomberos. Lo mismo va a suceder para las carreteras o las avenidas principales, que se van a convertir en la capa de transporte. ¿Por qué? Porque la identificación del tipo de avenida o el tipo de vía de comunicación puede convertirse en un atributo que forma parte de esa capa de transporte. Ahora, la pregunta en la 2 dice, si nosotros combinamos los datos, ¿será que la nueva clase es diferente de las clases que la originaron? No. En tipo de geometría no va a ser diferente, va a generar un punto. Y generalmente se unen capas con el mismo tipo de geometría, punto con punto, polígono con polígono, línea con línea. ¿Ya? Ahora, es muy importante definir las escalas en las cuales nosotros vamos a trabajar. Y las escalas están en función a qué tipo de datos nosotros queremos llegar y cuáles son los datos que nosotros podemos colectar en el medio. Y si necesitamos llegar a unas escalas mayores, nosotros necesitamos el trabajo de campo. Por lo tanto, es importante definir en el presupuesto cuánto de precisión nosotros necesitamos para nuestra operación. Por eso es que necesitamos, la pregunta 3 dice, para satisfacer los requerimientos de las operaciones, ¿cuál debería ser la escala de la base de datos? El sistema REGIS debe considerarse que es una aplicación regional. Eso tiene que ver mucho, ¿no? No vamos a trabajar dentro de un país completo, no, vamos a trabajar sobre una región. Entonces, si es una región, nosotros podemos hacer una proyección. Por lo tanto, si nosotros proyectamos espacios no muy grandes, podemos estar trabajando ya sobre una escala 10.000 o una escala 100.000. Ahora, ¿vamos a necesitar trabajar en diferentes tipos de escalas? Es muy posible, sí, es muy posible. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que debería considerarse para esto? De acuerdo al costo de la adquisición, el dato y la tarea crítica. Esto es muy importante. Si nosotros necesitamos información a detalle, obviamente que los datos de trabajo, las escalas van a ser grandes, o sea, para el lugar. Por ejemplo, aquí definen el tipo de aplicación y la escala para el diseño para áreas críticas o para áreas generales varían desde de 100 a 500 y de 500 a 20.000. El tema de planificación para la micro está en 1.000 a 10.000, el local está a 5 y 25 y así para abajo, y esto está muy correcto. Esto está muy bien porque ese es el nivel de escala que nosotros necesitamos para trabajar en los proyectos. Ahora, como nos han recalcado, el proyecto REGIS va a trabajar sobre una región, ¿no? Aquí nos dice
como una aplicación regional, es decir, va a trabajar en una ciudad, ¿no? Imaginémoslo como del tamaño de Santa Cruz, digamos. Entonces, para eso obviamente hay que definir la proyección o el sistema de coordenadas. Entonces, para esto nosotros tenemos que estar seguros de qué información nosotros necesitamos que no se distorsione, o si a esa escala sí va a sufrir una generalización o algún tipo de distorsión. Para eso nosotros tenemos que tener seguro si las propiedades geométricas importantes para las tareas de ejecutar del plan piloto deben de ser minimizadas en su distorsión. En los aspectos importantes, que es longitud diaria, ¿no? La proyección debe ser universal. Debe ser capaz de que otras agencias puedan utilizarla y que pueda convertirse fácilmente a otra proyección. Y aquí presentamos las ventajas y desventajas de cada una de ellas y de ahí empezaremos a tomar decisiones sobre qué escalas necesitamos. Bueno, para que ustedes revisen las respuestas, aquí está la respuesta de las preguntas anteriores para que pongan más para que sus conocimientos o la lectura que hayan dado puedan tener mayor certeza. Hasta aquí quedamos en la parte primera, entonces ya hasta acá hemos tenido, ya nosotros tenemos en todo caso ya nuestro diseño conceptual, hemos concebido la idea, hemos definido qué capas van a participar. Ya incluso mezclamos algunas capas que deberían, 2 o 3 capas hemos mezclado una sola porque los atributos pueden definir la clasificación de cada una de ellas. Y en el momento, hasta ahí finalizamos nosotros nuestro diseño conceptual y de ahí para adelante hacemos nuestro diseño lógico, que es ya básicamente el nombre de la capa en específico y qué atributos van a formar parte de esa clase. Esa es la parte del diseño lógico, ¿no? Si a grosso modo, el diseño lógico. ¿Por qué el diseño lógico? Porque es el paso previo ya al diseño físico. El diseño físico ya es la creación misma de la tabla de datos o la capa de datos que va a poblarse de información geográfica. ¿Ok, jóvenes? En este paso, en el 6B, ya nosotros empezamos a hacer la exploración de la base de datos Regis y es un tema práctico que lo veremos en el video a continuación. Saludos.